En primer lugar, quiero darte la bienvenida a esta casa de estudios. Tiene mucha solera, mucha historia, y además te podría comentar que aquí ha estado Santiago Mir. Fue nombrado profesor honoris causa Jesús Silva Sánchez, así que hemos tenido la suerte de contar con ellos, ¿no? Y ese apoyo de estos científicos catalanes, ¿no? Que, bueno, con la suerte que tuve de estudiar también en Cataluña, ¿no? Tengo una cierta proximidad y conocimiento, ¿no? De los juristas y también de los trabajos que se realizan, y que de una manera u otra están también perennizados en San Marcos, en la medida que en los datos bibliográficos obviamente nos faltan estos extraordinarios juristas que nos han acompañado. Yo les pido que me acompañen con un fuerte aplauso. Es una actitud muy generosa de la doctora Irenchu de estar con nosotros y compartir sus conocimientos, ¿no? Nuevamente, bienvenida. A continuación, tenemos la conferencia magistral a cargo de la profesora Mirenchu Corcoy Villasolo. El tema es error de prohibición y sus diferencias con el error de tipo. Adelante. Pues muchas gracias, y muchas gracias a la Universidad de San Marcos por poder estar aquí, y al profesor José Urquizo por la invitación. Y bueno, pues espero que lo que voy a decir tenga algún sentido para todos y nos pueda ilustrar. Como ha comentado, pues el profesor Mir es mi maestro, y el profesor Silva, pues compañero de hace muchos años. Estamos todos allí en la Universidad de Barcelona y Universidad Pompeu Fabra. Bueno, es Cataluña, pero es España, quiero dejarlo claro, porque eso es un tema ahora allí muy polémico, y desde luego tanto el profesor Mir como Silva como yo pensamos en el mismo sentido, es decir, es Cataluña, pero es España. Bien, dicho este matiz que quería resaltar, vamos a empezar a hablar ya directamente de error de tipo y error de prohibición. Lo que hablé con el profesor Urquizo era más bien la idea de error de prohibición, porque están en el tema de la culpabilidad, pero querría hacer una introducción en relación con el error de tipo, porque para diferenciarlos precisamente estos dos supuestos de error. Y previo quería hacer también una diferencia de unos conceptos que a veces se confunden. Yo supongo que aquí a lo mejor no, pero en general muchas veces se confunden entre error de tipo y error de prohibición, y error de hecho y error de derecho. Son dos cuestiones totalmente distintas, porque la distinción error, lo que pasa que en origen se confundían, y por eso creo que es importante hacer siempre este matiz. Error de hecho y error de derecho son dos cuestiones procesales. El error de hecho es el error sobre los hechos, sobre la prueba, sobre cómo se ha valorado la prueba, y el error de derecho es la indebida aplicación del precepto legal que afecta a los fundamentos de derecho. Como digo, son totalmente diferentes, porque no tiene nada que ver esto con el error de tipo de prohibición a nivel estructural, pero realmente luego tienen temas comunes, porque el error de tipo recae sobre los hechos y el error de prohibición recae sobre el significado antijurídico de esos hechos. Por lo tanto, como tienen esas similitudes, por eso quería matizarlo. En el sentido procesal, el error de hecho o error facti es un error en la apreciación de la prueba, y el problema se plantea con los de delimitación con la libre valoración de la prueba. Una cosa es la libre valoración de la prueba por el juez, y otra cosa es que se valore arbitrariamente, que se produzca un error en esa valoración de la prueba. En todo caso, lo que tienen en común todos estos supuestos de error de hecho, error de derecho, error de tipo, error de prohibición, es que todos ellos tienen este concepto de error. Como vemos, este se va repitiendo en todos los casos. ¿Qué es error? Es un conocimiento deformado, por existir una discordancia entre lo que el sujeto cree y lo que realmente es. Es decir, siempre el elemento común a todos estos supuestos de error, de derecho, de hecho, de tipo, de prohibición, es la existencia de error como conocimiento deformado, porque hay una discordancia entre la realidad y lo que realmente él piensa. En el caso del error de tipo, el de conocimiento deformado es sobre los hechos, y en el caso del error de prohibición es sobre la relevancia penal de esos hechos. Esa es la diferencia, pero en ambos casos concurre un error.
La prueba del error, eso es otro tema que es común a todos ellos. Estoy haciendo primero referencia a aquellos aspectos comunes al error de tipo y al error de prohibición. ¿Cómo se prueba la existencia de un error? Hay que valorar todas las circunstancias objetivas concurrentes, más la capacidad y conocimientos del sujeto. Y hay que atender a las circunstancias culturales y psicológicas. Esto sobre todo en el error de prohibición, pero también en el error de tipo, como luego veremos. Quiero añadir aquí una cosa que es curiosa, como mínimo. El error de tipo y de prohibición en España están regulados en el artículo 14 del Código Penal español, es decir, en el mismo artículo que en el Código Penal peruano. Es curioso, no solamente que están regulados prácticamente igual, con el mismo contenido, sino además en el mismo artículo. La única diferencia en el Código Penal peruano es el artículo 15, que contempla las diferencias culturales, las cuestiones culturales. Nosotros no lo tenemos, pero dentro del error de prohibición se contemplan estos supuestos. Es decir, aunque no tenemos expresamente contemplado esta cuestión de las diferencias culturales, realmente hoy en día todos los supuestos de error de prohibición que se están apreciando en los tribunales son por cuestiones culturales, realmente, como lo veremos más adelante. Bien, en esta prueba del error, una cuestión que es muy relevante, es un aspecto procesal, pero creo que hay que tener en cuenta, es que en general en la prueba del error se invierte la carga de la prueba. Es decir, es quien alega el error quien tendrá que probar la existencia del error. En el fondo es una inversión de la carga de la prueba que en principio no tendría que ser válida, pero que la realidad es que es así. Por ejemplo, aquí tengo una sentencia de 2012, pero habría muchas en este sentido. Se dice, no basta la mera alegación del error, sino que deberá probarse tanto en su existencia como en su carácter invencible. Es decir, no es suficiente alegar que existe un error, sino que yo tengo que aportar los elementos que prueben la existencia de ese error. Esto tanto en el error de tipo como en el error de prohibición. Y ahí quiero hacer otro matiz. El error de tipo se admite más que el error de prohibición. El error de prohibición, los tribunales son muy restrictivos y la inversión de la carga de la prueba todavía es mayor. Hoy en día se está proponiendo, como los supuestos de error de tipo mayoritariamente son cuestiones culturales, algo que por ejemplo tienen en Holanda. En Holanda, en los juicios que se puede plantear esta cuestión, junto al abogado o el perito, lo que sea, hay un antropólogo que lo que valora es si realmente eso que se alega, ese desconocimiento, esa cultura diferente, esas creencias diferentes, responden a esa cultura en concreto y esa persona realmente tiene esas diferencias culturales, ¿no? Entonces, en España todavía no lo tenemos, pero cada vez se está yendo más en esa línea. Y dentro de los antropólogos, muchos de ellos también criminólogos que están actuando en ese sentido, ¿no? Como peritos dentro del proceso para valorar si realmente ese error que se alega, sobre todo digo esto en el error de prohibición, si ese error que se alega responde realmente a una cultura en concreto y no es algo pues, que ese señor se ha inventado y que no tenía ningún sentido. Ese error, por tanto, se tiene que probar con datos objetivos, que datos objetivos también son esa existencia de esas culturas, de esas creencias, etc. Y también se tiene en cuenta absolutamente, tanto en el error de tipo como en el error de prohibición, la formación profesional y cultural del acusado. Esto quiere decir que en los casos de personas con un determinado nivel cultural, con una capacidad cultural, profesionales, etc., es prácticamente imposible que se admita el error. Incluso en el error de tipo, por ejemplo, y también en el error de prohibición, incluso en delitos complejos, ¿no? Que realmente pues, no es fácil conocer todos los hechos, conocer realmente el significado de lo que se está sucediendo, pero ahí se alega siempre al conocimiento en la esfera del profano. Es decir, que no es necesario un conocimiento exacto. Por poner un ejemplo y que se entienda más fácilmente, en un delito contra el medio ambiente, pues el gerente de la empresa es posible que no conozca los efectos concretos de esa contaminación, ni siquiera el tipo de contaminación, pero es suficiente con que conozca que se está produciendo una contaminación. Ese es el llamado conocimiento en la esfera del profano. Y, por ejemplo, aquí es una sentencia que tengo, dice: la formación profesional y cultural del acusado excluye totalmente que incurriera en error por ignorancia sobre aspectos
elementales de su profesión. Este era un caso de blanqueo de capitales por parte de un director de banco. Entonces, bueno, pues mire, usted me dirá lo que quiera, pero no podemos admitir que usted, si es un director de un banco, pueda alegar error sobre la existencia del blanqueo de capitales, tal como está regulado, lavado de activos, perdón, se conoce aquí. A veces la terminología es un poco diferente, el contenido finalmente es el mismo, ¿no? Y en el error de prohibición, este problema de la prueba del error y de la inversión de la carga de la prueba todavía es más complejo y los tribunales son más reticentes. Porque aquí, aunque no es vigente en derecho penal, yo creo que no es vigente, hay quien entiende que sí, el principio civil de que el desconocimiento de la ley no excluye de su cumplimiento. Esto es un principio civil, pero creo que no es aplicable al derecho penal. Sin embargo, incluso en los tribunales penales se alega a veces este principio, para negar la existencia del error de prohibición. Por ejemplo, aquí tengo otra sentencia de un sujeto que era español, pero había vivido en Estados Unidos y alegaba que desconocía que no se podía portar un arma sin autorización específica. Entonces, bueno, pues usted, aunque ha vivido en Estados Unidos, usted es español y usted tiene que saber que no se puede llevar un arma sin autorización específica. Señalo esto en el sentido que es muy restrictivo los tribunales al aplicar o al admitir, mejor dicho, el error de prohibición, y que prácticamente no se admite como error invencible, luego lo veremos, sino en su caso como error vencible, prácticamente nunca como error invencible. Luego veremos ejemplos. Pues, además, hoy en día hay un tema que ha entrado en el nivel del dolo, en el nivel del tipo, pero que afecta también al error de prohibición. Estas cosas luego se extienden, que es la llamada ignorancia deliberada. Supongo que lo habrán comentado aquí, hablando del dolo. Bien, pues aquí también, tanto en el error de tipo como en el error de prohibición, se dice que no hay error cuando se sospecha que es un proceder contrario a derecho. Es decir, la mera sospecha ya supone que no hay error. Es decir, aquí realmente ya la inversión va más allá todavía. Porque la ignorancia deliberada es esto. La ignorancia deliberada es que yo sospecho que puede haber unos indicios de la comisión de un delito, yo tengo el deber de informarme, no me informo y trato de ignorar porque es intencionadamente ignoro que estoy cometiendo un delito. En el error de prohibición también es claro otro concepto que es jurisprudencia absolutamente mayoritaria, que se dice que no es permisible la invocación del error en aquellas infracciones cuya ilicitud es notoriamente evidente. Es decir, que el error de prohibición se limita en aquellos delitos de nuevo cuño, en aquellos delitos muy complejos y en las diferencias culturales, como he dicho antes. Ahora me estaba recordando que en Ecuador, curiosamente, introdujeron el error de, no sé si lo saben, pero bueno, como está el dato, es que me sorprendió muchísimo, ¿no?, analizando el Código Penal ecuatoriano, que el Congreso introdujo el error de prohibición y el presidente Correa dijo que eso no era admisible, el error de prohibición, porque los jueces luego harían lo que quisieran con el error de prohibición y quitó el error de prohibición. Es una anécdota si se quiere, pero bueno, me sorprendió bastante. Lo decía sobre todo en el sentido de que, independientemente de todo, la realidad en España, que siempre ha estado el error de prohibición, y yo creo que en Perú lo mismo, se aplica en contadas ocasiones el error de prohibición. Es decir, que no es cierto eso de que los jueces van a aplicar alegremente el error de prohibición, sino que son absolutamente restrictivos en la aplicación del error de prohibición. Un aspecto que quería dejar claro, sobre todo en esta distinción que comentaba entre error de tipo y error de prohibición, porque a veces se confunde en el sentido de que si hay un error de tipo, es decir, si yo desconozco que concurre un elemento esencial del tipo, ¿qué va a pasar? Que yo desconozca que ese hecho está prohibido. Es decir, como consecuencia de la existencia de un error de tipo, va a surgir un error de prohibición. Y en ocasiones los propios abogados, pero también los tribunales, acuden directamente al error de prohibición cuando realmente podía concurrir un error de tipo. Y es importante esta distinción porque en el error de tipo los jueces van a ser más, no digo más abiertos, va a ser más fácil que lo admitan. Es decir, así como un error de prohibición no lo van a admitir, un error de tipo va a ser más fácil que lo admitan. Por tanto, creo que es importante siempre el tema del error analizar si realmente estamos en un error de prohibición o ese error de prohibición es consecuencia de la concurrencia de un error de tipo.
Creo que esto es importante tenerlo en cuenta siempre. Por tanto, como he dicho, el error de tipo es desconocimiento de un elemento esencial del tipo, es decir, una representación incorrecta de la realidad. La doctrina mayoritaria aquí distingue entre error sobre elementos descriptivos y normativos. Bueno, yo esta distinción me parece bien, pero voy a matizarla, es algo que a lo mejor puede parecer provocativo. Yo creo que todos los elementos del tipo son normativos, es decir, que todos los elementos de los tipos hay que analizarlos a la luz de los principios del derecho penal, a la luz de la función del derecho penal. Y voy a poner el caso pues más, a mí me gusta poner siempre ese ejemplo, que es del homicidio, ¿no? El homicidio, el que matare a otro, pues todo el mundo dice que es un elemento descriptivo, matar a otro. Bien, matar a otro necesitamos una persona viva. Si necesitamos una persona viva, aquí ya se nos plantea un problema en la distinción entre aborto y homicidio. ¿Cuándo empieza la vida humana independiente y cuándo termina la vida humana dependiente? Bien, esto parece simple y esto al final es una cuestión jurídica, es una cuestión normativa. En la ley, en el Código Penal nuestro, y yo por lo que he visto en el Código Penal peruano, no pone nada al respecto. Y aquí no es aplicable el criterio civil de las 24 horas, vivo, etcétera, no es aplicable. Bien, nuestra jurisprudencia, por ejemplo, hasta los años 90, entendía que la muerte durante el parto era aborto y no homicidio por aplicación del principio indubio pro reo, porque había muchas muertes durante el parto y por tanto, como no se sabía si iba a vivir o no ese bebé, pues se entendía que era aborto y no homicidio. Eso cambió radicalmente y ahora se habla sencillamente de la vía, bueno, sencillamente no, muy complejo, porque también se utilizaron otros criterios como el corte del cordón umbilical, respiración autónoma, todos son conceptos normativos en el fondo, tienen un fondo ontológico, claro, pero al final es el derecho quien decide si yo le llamo aborto o le llamo homicidio, ¿no? Bien, hoy se habla de viabilidad en nuestra jurisprudencia, un cambio radical, es decir, que incluso pues, puede ser viable ya pues, un feto de 7 meses, ¿no? Si se entiende que ya podría ser viable, podría vivir autónomamente. Por tanto, como vemos en este ejemplo que parece tan claro de que es un elemento descriptivo, finalmente vemos que también es normativo, y lo mismo podríamos alegar respecto a la muerte, ¿no? Hoy en día, cuando termina, cuando acaba la vida, bueno, antes se ponía un espejito, si se manchaba era que estaba vivo y si no se manchaba es que estaba muerto. Pues hoy en día, si vemos las leyes de trasplantes, unas dicen que tienen que ser 48 horas de encefalograma plano, otras 24, otras no sé qué, o sea que cada uno tiene un concepto diferente de la muerte desde un punto de vista normativo. Por tanto, yo creo que todos los elementos son normativos y todos se tienen que analizar a la luz de los criterios propios del derecho penal. Lo que no es necesario es una correcta calificación de los hechos, en el sentido, por ejemplo, en el hurto, ¿no? El concepto ajeneidad, ¿no? Yo no tengo por qué conocer exactamente el significado ajeneidad en el derecho mercantil, sino que es suficiente saber tan vulgar como que no es mío. No es mío y ya está. Claro que se plantean supuestos de errores, evidentemente, pues por ejemplo allí se han planteado bastantes supuestos de error en casos de matrimonios, ¿no? Esto es mío, esto es tuyo, sobre todo si hay gananciales o no son gananciales, bueno, pues ahí se pueden plantear errores también, ¿no? Claro, nadie discute que la ajeneidad es un elemento normativo, ¿no? Voy un poco rápida porque tengo bastantes cosas. Bien, también se discute qué sucede con el desconocimiento de agravantes y atenuantes. En principio, ahí lo que se distingue es que si se desconoce la existencia de un agravante, no se aplicará. Esa es la idea general, ¿no? Pero eso es lo que dice la ley en nuestro Código Penal, pero sin embargo la jurisprudencia dice que es irrelevante el desconocimiento de la circunstancia agravante cualificante. Voy a poner un ejemplo importante que se plantea mucha discusión en general y hoy en día mucho más con el concepto de ignorancia deliberada, que es el tráfico de drogas, la notoria importancia. La notoria importancia es un elemento que cualifica, es agravante y además yo no conozco exactamente las penas en Perú, pero en España aumenta enormemente la pena si es notoria importancia. Bien, pues en casos, por ejemplo, de ignorancia deliberada,
que claro, el sujeto realmente no sabe lo que lleva. Voy a comentar el caso porque es un caso llamativo, un poco para que se entienda más, ¿no? Con los ejemplos a veces nos entendemos más. Es un caso que de los primeros casos que la jurisprudencia española aplicó la ignorancia deliberada. El primer caso fue en un director de banco que recibió una cantidad de dinero por parte de un sujeto que tenía la cuenta en números rojos se entiende, negativo, vamos, no tenía nada, no tenía nada en su cuenta, no tenía nómina, y de repente apareció con algo equivalente a $300.000, y él lo ingresó. Ahora, el Tribunal Supremo le dijo, bueno, usted no me puede decir que no conoce la normativa de blanqueo, usted tenía que haberse informado, porque usted tiene un deber de informarse conforme a la normativa de blanqueo, por tanto, usted actuó con ignorancia deliberada, que finalmente es con dolo. La segunda sentencia tiene que ver con el tráfico de drogas y tiene que ver con esta idea que digo, el desconocimiento de una circunstancia agravante. Es un caso en el cual es un mensajero que lleva paquetes, un chico que lleva paquetes con una motocicleta, y le piden para llevar un paquete desde el aeropuerto de Barajas en Madrid a una distancia de 30 kilómetros, algo que costaría algo así como $20, para entendernos, y le ofrecen $500 por llevar este paquete que viene de Colombia. Que viene de Colombia. Todos los datos son importantes, como he dicho antes, para ver si existe un error o no, tenemos que ver todas las circunstancias concurrentes. Pues aquí es un paquete que viene de Colombia por Barajas y le ofrecen $500 en lugar de los 20 que normalmente cuesta ese trayecto. Bien, lo detiene la policía y en el paquete, iba a decir evidentemente, no sé si evidentemente, pero hay cocaína y además cantidad de notoria importancia. Bien, aquí le aplican el tipo agravado de tráfico de drogas. Bueno, yo que aplicasen el delito de tráfico de drogas por ignorancia deliberada, bueno, me parece ya cuestionable, pero lo podríamos dejar ahí, si luego no sé si va a haber debate o no, lo dejamos ahí en el aire, pero lo que veo claro es que aplicar ahí el tipo agravado, en qué medida este sujeto puede saber que ahí hay una notoria importancia. Estamos hablando de un paquete no muy grande, no es que llevase un camión con sacos, sino que llevaba un paquete más o menos pequeño para llevar en una motocicleta. Yo no lo he visto el paquete, solo conozco la sentencia, pero en una motocicleta no hemos llevado un paquete muy grande, y sin embargo le aplicaron el tipo agravado, es decir, no admitieron la existencia de un error, ni siquiera en un supuesto de ignorancia deliberada. Es decir, en general, en las agravantes no se tienen en cuenta la existencia de error, y en el fondo es una forma de responsabilidad objetiva, en el fondo y en la forma. Bien, el error son los elementos normativos, porque esta es una cuestión, ya he dicho antes que para mí todos son elementos normativos, pero evidentemente algunos tienen un significado mucho más normativo. ¿Por qué pongo el acento en esto? Porque algunos sectores de la doctrina el error sobre elementos normativos lo equiparan al error de prohibición, es decir, lo tratan como el error de prohibición. Yo creo que no, el error sobre elementos normativos son elementos del tipo y por tanto es un error de tipo. Otra cuestión es el llamado error de subsunción. Es decir, una cosa es un error sobre un elemento normativo, ya sea general. Otro de los temas que plantea mucha discusión también es el error sobre elementos normativos en las leyes penales en blanco. Leyes penales en blanco, ya sean leyes penales en blanco en sentido estricto o leyes penales en blanco en las cuales no hay una remisión a normativa extrapenal, pero que es necesario acudir a la normativa extrapenal para poder saber si se realiza el tipo o no se realiza el tipo. Es decir, en algunos casos el propio tipo remite con infracción de leyes o reglamentos en la materia, en otros casos no remite, pero para saber si está prohibido o no tenemos que saber la normativa extrapenal. Incluso en tráfico de drogas, el concepto de droga es un concepto normativo, porque es un concepto que tenemos que acudir al Convenio de Viena para ver en ese anexo del Convenio de Viena qué supuestos, qué sustancias se califican como droga, y eso va variando. Es decir, yo recuerdo las anfetaminas, que cuando yo estudiaba todo el mundo tomaba anfetaminas para estudiar, y hoy en día están en la lista de las drogas. Yo nunca tomé porque no me cuesta mucho dormir, entonces si tomas anfetaminas, no por bondad, sencillamente que no. Pero bueno, era absolutamente normal, estaban allí, se repartían, no era una cosa, vamos, que ni siquiera se pensaba que estaba prohibido, es que además no estaba prohibido, pues hoy en día está. Por tanto, eso también
es un elemento normativo y aunque el delito de tráfico de drogas no remite a ningún sitio, pero tenemos que acudir para saber cuál es el concepto de droga. Por tanto, todo eso es error o elementos normativos, pero que eso es un error de tipo, no error de prohibición. Y lo quería señalar porque en algunas doctrinas y en la jurisprudencia en ocasiones confunden estos supuestos y los califican o los tratan, como mínimo, como error de prohibición y no como error de tipo. Si yo desconozco que hoy en día, yo qué sé, el Orfidal, que es un relajante nervioso, está en el convenio de Viena, porque cuando yo me lo leí hace 10 años, no creo que mucha gente se lo lea, pero bueno, vamos a suponer que me lo leí, eso no estaba prohibido, no era droga como mínimo. Bien, pues ahí puede ser un error de tipo perfectamente, pero difícilmente se va a tener en cuenta porque se trata como error de prohibición y no se toma en consideración. Y otra cuestión diferente del error sobre elementos normativos es el error de subsunción. Este error de subsunción sí que carece de relevancia, es decir, como error de tipo como mínimo, es decir, si yo no sé calificar los hechos, es decir, yo sé que estoy cometiendo algo, pero no sé si eso es un delito de tráfico de drogas, o es un delito contra el medio ambiente, o es un delito contra la salud de los consumidores, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? En ese caso es un error de subsunción, en principio es irrelevante, aun cuando puede conducir a un error de prohibición. Puede conducir a un error de prohibición si para mí ese error de subsunción me lleva a que, por ejemplo, eso es una infracción administrativa, es una infracción mercantil, pero no es delito. Otra cuestión que se plantea y que también está en el límite entre error de tipo y error de prohibición es cuando hay error sobre condiciones objetivas de punibilidad o sobre condiciones de procedibilidad. Claro, en principio no serían error de tipo porque no son elementos esenciales del tipo, pero sí que pueden dar lugar también a un error de prohibición. Voy a hacer referencia también a un supuesto que también es muy discutido y que también plantea estos problemas entre error de tipo y error de prohibición, que es el error sobre las causas de justificación. El error sobre las causas de justificación, yo creo que la doctrina mayoritaria lo califica como, cuando digo creo, porque a veces hablar de mayoritaria y minoritaria es difícil, luego y en cada país pues también es diferente, y como ahí entra la teoría de los elementos negativos del tipo, y eso pues crea su problemática, e incluso el profesor Mir, que siempre la había defendido, ahora dice que no. A ver, yo sigo Mir 1, yo sigo siendo Mir 1, yo no me pasaba a Mir 2, y el Mir 1 el otro día me agradeció que hubiese todavía Mir 1 por ahí. Quiero decir, el Mir 2 me agradeció que hubiera Mir 1 por ahí. Bien, lo digo esto medio en broma, pero bueno, como esto tiene que ver con la teoría de los elementos negativos del tipo, independientemente de la denominación, quienes no la defienden, repito, independientemente que le llamemos elemento negativo del tipo, le llamemos de otra forma, lo cierto es que quienes no la defienden, el error sobre las causas de justificación se califica como error de prohibición. Finalmente se trata como si fuera un error de prohibición. Personalmente creo que eso no es correcto y que hay que distinguir en el error sobre las causas de justificación el error sobre el presupuesto objetivo de una causa de justificación y el error sobre los límites o existencia de una causa de justificación. El error sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación es un error sobre los hechos, es decir, es un error sobre las circunstancias que concurren, es decir, es absolutamente equivalente a un error de tipo. Es decir, si yo me equivoco, si eso es una persona o un jabalí, el ejemplo clásico, ¿no?, de error en objeto, ¿no?, eso será un error de tipo. Pero, por ejemplo, si yo lo que me equivoco es que ese señor que viene hacia mí, que lleva la mano en el bolsillo, que es un callejón oscuro, lleva la mano en el bolsillo y saca la mano, que en el fondo está sacando el móvil para hablar con su señora, pero resulta que yo creo que está sacando una pistola porque es un callejón, es una zona peligrosa, y entonces yo le ataco con un bate de béisbol, le pego en la cabeza y lo dejo, bueno, no sé si muerto o herido, vamos a dejarlo ahí. En todo caso, ¿qué pasa? Aquí hay un error sobre los presupuestos subjetivos de una causa de justificación, en concreto de la legítima defensa, en concreto de la existencia de una agresión ilegítima. Es decir, yo no me equivoco en el derecho, yo no me equivoco en los límites de la legítima defensa, yo no me equivoco en si me puedo defender en ese caso o no, yo me equivoco sobre los hechos. Me equivoco porque creo que esa conducta, para mí, desde esa posición ex ante en la cual yo me encuentro, esa conducta es una agresión ilegítima. Por tanto, ese error entiendo que debe tratarse como error de tipo.
Ahí, curiosamente, la jurisprudencia, no digo la doctrina porque digo la doctrina, por lo menos en España mayoritaria, dicen que es error de prohibición. La teoría de los elementos negativos del tipo es minoritaria, y ahora que Mir se ha dado de baja también, pues más minoritaria, condenó también por un homicidio por imprudencia, cuando lo que se podía discutir allí es si había un error. Yo creo que era un caso en que no había error, pero bueno, independientemente se trataba de un error sobre si había una agresión ilegítima por parte de unos sujetos que teóricamente iban a robar en una vivienda. Otra cuestión es el error sobre los límites o la existencia de una causa de justificación. Es decir, si yo creo que esa persona que ya está en el suelo, esa persona que me ha agredido y que yo le he pegado un golpe y que está en el suelo, yo lo puedo rematar, ¿no? O sea, lo puedo rematar. Claro, eso es un error sobre el alcance de la legítima defensa. Es decir, la legítima defensa que requiere agresión ilegítima actual. Es decir, ahí en todo caso habrá un error de prohibición. O cuando está huyendo le disparo. En ese caso también será un error sobre los límites de la legítima defensa y en su caso puede dar lugar a una eximente incompleta, si es un error no sobre un elemento esencial, o sencillamente, en su caso, un error de prohibición, pero no un error de tipo. Pero yo creo que es importante diferenciar estos dos supuestos porque en un caso recae, como es el error de tipo, sobre hechos y en el otro recae sobre la calificación jurídica, es decir, sobre los límites o el alcance de una causa de justificación. Ya digo que para la doctrina mayoritaria lo tratan todo como error de prohibición indirecto, y al final, pues bueno, atenúan o no la pena, pero yo creo que es absolutamente incorrecta esa postura. Los excesos extensivos también pueden dar lugar a una eximente incompleta y atenuar o a un error de prohibición, como he dicho. Lo mismo que he puesto los ejemplos de la legítima defensa lo podríamos poner en el estado de necesidad o en el cumplimiento de un deber. El cumplimiento de un deber es otro de los supuestos en que también se plantean muchos casos de error de tipo, es decir, error sobre pues que ese delincuente que estoy persiguiendo y que tengo que detener es esa persona y no es otra, por ejemplo. Eso es un error de tipo, claramente, es un error de tipo, pero es un error sobre si yo ahí tengo que detener o no, es también un error sobre la causa de justificación de cumplimiento de un deber o ejercicio del cargo, hay quien discute de esos casos. Y en esos casos también la jurisprudencia siempre va directamente a la imprudencia. Señalo esto porque aquí hay como una disfunción, ¿no?, entre la doctrina mayoritaria que defiende esa idea del error de prohibición indirecto y la jurisprudencia que sin discutir nada en esos casos va a la aplicación del error de tipo, aunque ni siquiera hable de error. Va a la aplicación del error de tipo como error de tipo vencible porque acude a la idea de imprudencia. Bueno, también hay un error que es el error de tipo al revés, el error de prohibición al revés, que es el llamado delito putativo, es decir, cuando yo me creo que los hechos son ilícitos y sin embargo carecen de relevancia penal. Esto antes tenía una cierta importancia, con la expansión del derecho penal creo que ya se ha quedado sin ninguna relieve, porque es casi imposible que haya algo que no sea un hecho ilícito, que no sea penalmente relevante. O sea que entonces hoy en día ese error, ese delito putativo, ese error de prohibición al revés, creo que está quedando absolutamente vacío de contenido porque ya casi es imposible hacer algo que no sea delito. No sé si aquí tienen los delitos de odio y discriminación en el sentido que tenemos nosotros, pero hoy en día realmente todos los músicos del movimiento punk o del movimiento de rap y todos esos, todos en la cárcel. Bueno, en España ya los tenemos en la cárcel. Que no es que sea algo que yo esté diciendo por decir. Bien, por tanto, ese error de prohibición al revés pues casi está desaparecido. Como he dicho antes, en principio, los elementos no abarcados por el dolo, porque en el fondo el error de tipo que es ausencia de dolo. Es decir, si hay un error de tipo, tanto si es vencible como invencible, implica ausencia de dolo. Y entonces aquí se plantea qué sucede, como he mencionado antes, en aquellos elementos del tipo, en aquellos elementos del delito, que no es necesario que queden abarcados por el dolo, como pues, cláusulas concursales, condiciones de perseguibilidad, etcétera, que son irrelevantes para el error. Sin embargo, hay otras que plantean dudas, como las condiciones de punibilidad. Por ejemplo, en España hay una condición de punibilidad que yo sé que en Perú no existe, en el delito fiscal,
Hay quien dice que es resultado, pero mayoritariamente se dice que es una condición de punibilidad. Para que haya delito fiscal se requiere que se defraude más de 120.000 euros, que serían como unos 150.000 dólares más o menos, en un impuesto en un periodo impositivo. Es una condición de punibilidad, no es un resultado realmente, y es algo que normalmente solo se sabe pues en el juicio ya finalmente, ¿vale? Excepto casos que realmente la defraudación es de tal nivel que no vamos a discutir. Cuando estamos hablando de 1 millón o 2 millones de euros no vamos a discutir que hay 120.000 o no, pero hay otros casos más complejos que al final llegamos al final del juicio, después de toda la valoración de la prueba, es cuando sabemos si es más de 120.000 o no es más de 120.000. Bien, yo creo que eso realmente no podemos hablar de error, no podemos hablar de error porque es una condición de punibilidad y lo que es suficiente es que el sujeto sepa que ha defraudado en una cantidad relevante. Y lo mismo, por supuesto, y eso nadie lo admite como error, yo no sé si aquí está igual, no, eso no he tenido tiempo de mirármelo, la distinción antes era entre falta y delito, ahora es entre delito leve y grave. Por ejemplo, los delitos contra la propiedad sin violencia ni intimidación, como el hurto, por ejemplo, que depende de la cuantía, se calificará como delito, y en España antes como falta, ahora como delito leve. Y realmente, pues claro, quien se hace con una cartera no sabe si va a encontrar 300 dólares o va a encontrar 50 dólares. Entonces ahí eso se aplica objetivamente. Yo creo que realmente es una forma de responsabilidad objetiva. Y es una forma de responsabilidad objetiva porque al final la calificación es muy diferente. Las consecuencias son muy diferentes de que sea delito o falta o en nuestro caso ahora delito leve. Una vez hemos admitido que pueda existir un error, la cuestión que se plantea a continuación es si ese error era vencible o invencible. Si ese error era invencible o invencible. ¿Cómo podemos determinar si es vencible o invencible? Aquí, este criterio de vencibilidad del error creo que es aplicable tanto para el error de tipo como para el error de prohibición. Creo que es aplicable tanto para el error de tipo como para el error de prohibición. Es decir, para que sea vencible tiene que ser evitable. Es decir, tiene que ser exigible al sujeto haberse asegurado de que no sucedía aquello que él creía que sucedía. Ahí la jurisprudencia es, podríamos decir, muy dura en la admisión del error y sobre todo para admitir esta idea de vencibilidad, de evitabilidad, porque dice que en caso de duda, por ejemplo, sobre la posible realización del tipo o sobre su ilicitud, compara totalmente el error de tipo con el error de prohibición, niega la existencia del error porque los autores eran profesionales y actuaban como mínimo con dolo eventual. Esta idea de la vencibilidad ha cambiado también, es decir, se es más estricto en admitir que hay un error y que ese error podía ser vencible, en cuanto se ha ampliado el concepto de dolo. Se ha ampliado bastante el concepto de dolo por distintas razones y sobre todo por lo que he comentado antes de la ignorancia deliberada. Por ejemplo, en España uno de los delitos que se había admitido, el error de tipo también en este caso, que luego llevaba a un error de prohibición, era la asistencia a una mesa electoral, porque era un tema que, bueno, se sabía que yo tenía que ir a una mesa electoral, pero realmente saber que eso era delito, pues la mayoría de personas no sabían que eso era delito, y ahí se había aplicado en su tiempo, se había aplicado primero error de tipo, luego se aplicó error de prohibición y ahora no se admite ni error de tipo ni error de prohibición. Bien, ¿cómo sabemos la vencibilidad? Para que haya dolo, el sujeto tiene que conocer el riesgo típico exacto que ha creado con su conducta. Si no conoce el riesgo típico exacto, estaremos en un error de tipo. Aquí hay una cuestión que plantea bastantes problemas, porque muchos de estos errores de tipo recaen sobre, por ejemplo, en el caso del homicidio o en el caso de las lesiones, por ejemplo, dos supuestos relevantes, en los cuales son tipos que conocemos como delitos resultativos, en los cuales no tenemos elementos típicos. Lo único que nos dice el código es el que matare a otro, el que lesionare o el que de cualquier forma maltratare o golpeare, y no nos dice cuáles son los elementos típicos. Entonces aquí también puede haber un error, evidentemente puede haber un error. ¿Y dónde recae el error? Recae sobre la concurrencia del riesgo típico, porque aquí no tenemos elementos esenciales, tenemos únicamente un riesgo
Y para que exista dolo, es decir, para que no haya error, yo tengo que conocer exactamente el riesgo típico creado por mi conducta. Si yo no conozco exactamente el riesgo típico creado por mi conducta, concurre un error. Que muchas veces no le llamamos error. ¿Qué es lo que hacemos? Calificamos por imprudencia, excluimos el dolo. Excluimos el dolo por desconocimiento de ese riesgo típico. Pero eso es una forma de error de tipo, porque realmente yo estoy desconociendo que concurre ese riesgo típico. No como error sobre un elemento esencial, porque sencillamente es un delito que no tiene elementos esenciales. No tiene elementos esenciales, por tanto no puede haber error sobre elementos esenciales, porque elementos esenciales es único. Es un riesgo idóneo suficiente para matar. ¿De acuerdo? Si yo desconozco ese riesgo idóneo suficiente para matar, por las razones que sean, en ese caso habrá un error de tipo y por tanto en su caso, si este error era vencible, se podrá castigar como imprudencia y si era invencible será impune. Pero como vemos es otro supuesto de error de tipo que en general no se trata como error de tipo, sino que se trata como cuestión de si concurre o no dolo. Si concurre o no dolo, ahí realmente estamos discutiendo un supuesto de error de tipo. En el caso del error de prohibición, también tendremos que acudir a la idea de vencibilidad, es decir, si era vencible ese desconocimiento de la antipublicidad. Voy a poner un ejemplo que creo que siempre son muy válidos, y es un ejemplo además que actualmente en España son los que están planteando más cuestiones en relación con el error de prohibición y que tienen que ver con lo que he dicho al principio de cuestiones culturales. Voy a poner dos ejemplos, son dos sentencias bastante recientes, una de la Audiencia Provincial de Teruel, bueno, es una provincia que está al sur de Cataluña, en el cual es un señor como de unos 30 años, que de origen subsahariano, del centro de África, que se casa con una chica de su aldea, que viene desde la aldea, son musulmanes, y ella tiene una niña, bueno, ellos tienen una niña, y cuando la niña tiene 7 años, o 6, no recuerdo exactamente, proceden a realizar la ablación. No sé si se entiende aquí el concepto de ablación, ¿sí? Bien, este es un tema que allí ha creado mucho debate, se ha creado un tipo específico de ablación, etcétera, delito específico agravado de ablación, pero ahí, ¿qué hizo el tribunal? El tribunal lo planteó de la siguiente forma, entendió que evidentemente aquí no había error de tipo porque ellos sabían exactamente la conducta que estaban realizando, no había ningún problema sobre los hechos, ellos conocían lo que estaban haciendo, en su caso había evidentemente un error de prohibición. Y aquí el Tribunal Supremo diferencia entre la conducta de él y la conducta de ella, entendiendo que él lleva viviendo en España ya 10 o 12 años, que él trabaja, que él habla el idioma, que él está en la vida, vamos a decir, y sin embargo ella está en su casa, no sale de casa, no habla español y que por tanto para ella es muy posible que desconociera la prohibición. Sin embargo, fíjense hasta qué punto es restrictivo el Tribunal Supremo, que ni siquiera este caso aplica un error invencible, sino a ella le aplica un error vencible. Con una atenuación muy relevante que implica que no hay pena de prisión, pero ni siquiera en ese caso aplica un error invencible. Otro supuesto también muy cercano en el tiempo, todas son sentencias muy recientes, hay muchas de este tipo. Es también un caso de centro de África, es un caso de una señora que vive en el norte de Cataluña, en Girona, y tiene una niña de 12 años y acuerda un contrato de matrimonio con un señor de 60, también de una aldea de no sé dónde, no recuerdo ahora de qué país centroafricano, también musulmanes, y acuerdan esto por una cantidad de 20.000 euros, que serían unos $28.000, más o menos, ya un cambio al aire, que no se lo crea nadie del todo el cambio que hago, pero bueno, aproximado. Bien, en este caso, el señor llega a Girona con la niña y la madre le obliga a la niña a tener relaciones sexuales, o sea, se han casado conforme a sus creencias, se han casado conforme a su cultura, están casados, hay el contrato, él ha pagado, por tanto, él tiene derecho a esas relaciones sexuales conforme a su cultura, vamos a decir. Bien, en este caso también se plantea error de prohibición, evidentemente no para la madre, que se le considera autora del delito de violación, porque es la que obliga a la niña a tener relaciones sexuales con él, y a él se le aplica un error vencible de prohibición, también vencible, es decir, también aquí
se le aplica un error vencible porque se dice que aunque provenga de una zona pues alejada de la civilización, vamos a decir, realmente sí que conoce la civilización, ha viajado, conoce Internet, ha realizado el contrato a través de Internet, por tanto podría haberse asegurado, y ahí se discutió mucho, precisamente porque alguien que ya realiza el contrato de bodas a través de Internet, pues también se podía enterar que ese contrato no es válido y que no se puede obligar a una niña de 12 años a casarse y a tener relaciones sexuales. Pero bueno, en todo caso le aplican a él un error vencible, pero a ella no le aplican un error de ningún tipo, niegan la existencia de un error. No sé si llevo mucho rato, pero bueno. ¿No? Vale. Seguro luego vamos a hacer. Bien. Por tanto, esa idea de evitabilidad lo que tenemos que analizar es si al sujeto le era exigible. En realidad vamos a hacer una valoración normativa, es decir, esa persona en esas circunstancias, con todo lo que concurre, como ven, voy teniendo en cuenta el tiempo que lleva viviendo, su cultura, toda esa serie de datos, si al sujeto le era exigible conocer. Es el ejemplo que estoy poniendo de este señor que en realidad pues conoce Internet, trabaja a través de Internet, o sea que por tanto yo creo que sí que le era exigible conocer. A mí es un caso que me plantea dudas si realmente esa vencibilidad, o sea, esa aplicación de un error de prohibición vencible era adecuada o no. Lo dejo ahí también en el aire. Si al sujeto le era exigible conocer, será un error vencible. Por tanto, si es vencible, podrá dar lugar, en el caso del error de tipo, a la imprudencia, porque se equipara esa vencibilidad del error, esa que le era exigible, a la infracción del deber de cuidado, es decir, imprudencia, y en el caso del error de prohibición, a la atenuación cuando le era exigible conocer. Hay otro punto que quería también señalar en estas distinciones entre error de tipo y de prohibición, que es un supuesto complejo, porque en ocasiones aspectos que afectan a la imputabilidad pueden dar lugar a un error de tipo. Esto, claro, es complejo, porque aquí lo que estamos haciendo es, vamos a decir, rompiendo las fronteras entre la antijuridicidad y la culpabilidad. Lo que estamos diciendo es que hay cuestiones de imputabilidad que pueden afectar a la existencia de dolo, por tanto, a la existencia de un error, la existencia de un error de tipo. Voy a volver otra vez a los ejemplos. ¿En qué caso se puede plantear esto? Estas son dos sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona, las dos, en las cuales además es idéntico, porque en las dos la Audiencia Provincial condenó por parricidio en un caso y en el otro caso por homicidio doloso, y el Tribunal Supremo condenó por parricidio imprudente y por homicidio imprudente. Bueno, ahora ya no tenemos el parricidio, pero en este caso todavía existía. Son dos casos en el cual el primero, el del parricidio, bueno, primero, los voy a señalar en este orden, es una señora que tiene un bebé de 3 meses, que ya tiene un déficit cognitivo importante, tiene una edad mental de 12 años, y el bebé está llorando y ella le va dando biberones de agua a ver si se calla, y finalmente cuando ve que el bebé se está ahogando lo lleva al hospital, pero el bebé muere. Ahí la Audiencia Provincial de Barcelona condenó por parricidio doloso. Existía el parricidio, repito, ahora no existe, pero sería un homicidio doloso en su caso, con un atenuante de semi-imputabilidad. El Tribunal Supremo anula la sentencia y considera que ese déficit cognitivo hizo que ella desconociera el riesgo exacto que significaba su conducta y que por tanto era un homicidio imprudente, bueno, un parricidio imprudente y no doloso. Es decir, aquí este déficit cognitivo entendió que excluía el dolo porque esa persona en esas circunstancias no conocía el riesgo idóneo que estaba creando. Otro caso es bastante parecido, es también una señora, pero es mucho más complejo porque es una señora que lleva un Nissan, un coche de estos altos, y tiene un accidente con uno que lleva una moto. El de la moto dice que tienen que hacer papeles, ella dice que no porque su novio le va a pegar si no lleva los papeles, no sé qué le pasa. Bueno, total, que él se pone delante del vehículo, ella arranca, le dice que se vaya, el otro no se va, se queda enganchado
a la delantera, pero que no se ve desde arriba porque es un coche alto, por eso he especificado que es un coche alto. Ella trata de echarlo, o sea, no trata de atropellar, sino que hace giros como para no atropellar, pero el hecho es que lo atropella y lo mata. También en este caso la audiencia provincial condena por homicidio doloso y ella también tenía déficits cognitivos importantes, y también el Tribunal Supremo anula la sentencia y condena por homicidio imprudente. Como vemos, son casos en que cuestiones de imputabilidad, de semi-imputabilidad, pueden afectar a la exclusión del dolo. Con eso yo no estoy llevando al dolo a la culpabilidad, y para mí el dolo sigue estando en el injusto, pero sí que pueden darse casos en los cuales estos déficits cognitivos pueden dar lugar a la existencia de un error que en otra persona que no tuviese ese déficit cognitivo no admitiríamos, ni como error vencible ni como error invencible. Bien, centrándonos ya en el error de prohibición, y con eso acabo, no se asusten, porque la verdad es que no he mirado el reloj, no sé el tiempo que llevo, pero bueno, en todo caso, centrándonos ya en el error de prohibición, que ya hemos hablado mucho de él, el error de prohibición es creer que se está obrando lícitamente, es decir, es el reverso de la conciencia de la antijuridicidad. Una de las primeras cuestiones que se plantea es si es necesario conocer que tiene naturaleza penal la prohibición. Este tema cada vez es más importante, sobre todo por toda la delincuencia socioeconómica, en los cuales realmente muchas veces diferenciar lo que es una infracción mercantil o administrativa o laboral de lo que es un delito, incluso es difícil para los expertos, pues mucho más para quienes no son expertos. Por tanto, ahí lo que se ha dicho en nuestra jurisprudencia ya ha sido tajante, la doctrina lo discute, pero la jurisprudencia es tajante, dice que es suficiente con conocer que es ilícito, que luego ya se decidirá si eso es penal o si eso es administrativo o si eso es mercantil, pero que si sabe que sí es ilícito, el sujeto ya no podrá alegar un error de prohibición. Por tanto, para que haya conciencia de la antijuridicidad, con este criterio, que yo no es que esté de acuerdo, hay cosas cuando matizo que es la jurisprudencia, yo no es que esté de acuerdo, pero también quiero explicar que hay algo que, por lo menos a nivel de la práctica, no plantea discusión, a nivel de la doctrina sí. Es decir, a nivel de la doctrina, si decimos que error de prohibición, para que no haya error de prohibición, para que haya culpabilidad, es decir, el llamado dolus malus, ¿no?, hace falta la conciencia de la antijuridicidad, pues en ese caso creo que en estos casos, si no se sabe que eso es delito, que se piensa únicamente que es un ilícito administrativo, tengo mis dudas que haya conciencia de la antijuridicidad, porque la antijuridicidad es un concepto... Agradecemos la ponencia de la profesora Mirechu Corcoy Villasolo y pasamos a las preguntas. Si alguien desea preguntar, levanta la mano. Buenos días. Disculpe, acabo de escuchar que nosotros podríamos definir qué es violación. Disculpen, buenos días. Buenos días. Escuché la parte en que usted mencionó si es que podríamos, o cómo se podría definir incluso lo que es una violación. Y claro, yo comprendo que esto vendría a ser un trabajo de la dogmática penal, pero, y tengo curiosidad de saber si es que las falacias categoriales de este caso, de este tipo, ¿cómo afectan o cuál es su relación con el derecho penal? Puesto que si hablamos de tipicidad, es una clara manifestación del principio de legalidad. Estas falacias categoriales, que son un tipo de error o digamos así, confusión en los términos o el empleo de términos por su connotación o denotación, pues ¿de qué manera afectaría o afecta o cómo se está llevando esto en su país de origen? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí hay varias preguntas diferentes, entiendo yo, en la cuestión, o yo lo he entendido así. Por un lado, una sería de la calificación jurídica. Como he dicho, es un error de subsunción y es irrelevante. Es decir, si yo entiendo que esa conducta, entiendo que no es de violación, sino que es de agresión sexual, o la que yo entiendo que es de abuso y es de violación, eso sería un error de subsunción, es decir, de la calificación jurídica, y no tendría relevancia. Otro caso, otra cuestión es si en la violación se pueden plantear problemas de error, y eso, pues hay personas que se asustan mucho cuando hablas del error en la violación, y que puede haber una violación por imprudencia. Yo creo que puede haber una violación por imprudencia. ¿Y cuándo puede haber esa violación por imprudencia? Por ejemplo, puede ser por error sobre la edad. Es decir, uno de los supuestos que se daría en pensar que en España actualmente se entiende que la edad, de menor edad, en los delitos de agresión sexual en general, son 16 años.
Entonces, claro, realmente puede ser muy difícil en ocasiones saber si realmente tiene más o menos de 16 años, y otra cosa es que tuviese el deber de asegurarse, pero ahí estaríamos en un error vencible en su caso, pero podría haber un error perfectamente. Y también puede ser un error sobre el consentimiento, la existencia de consentimiento, en el momento que está cambiando lo que se exige para saber si hay consentimiento o no, porque lo que se está olvidando por tendencias nuevas del feminismo más radical es que hace falta que el sujeto conozca que la otra, que ella no quiere, vamos a ir simplificando. Es decir, no es suficiente que ella no quiera, sino que es necesario que él lo conozca. Que con eso no digo que tenga que hacer heroicidades, ni que tenga que pelearse, ni nada de eso, pero sí que tiene que ser necesario que él sepa que ella no quiere. Eso en España actualmente está planteando discusión, hasta el punto que, bueno, yo estoy en la comisión precisamente de codificación del Código Penal, de reforma del Código Penal, y uno de los aspectos es este, y pretenden que sea suficiente, o sea, que para que no haya violación, ella tenga que decir que sí. Es decir, no solamente no decir que no, sino decir que sí. Yo no sé esto cómo se puede luego llevar en la práctica. Realmente creo que esto en la práctica puede plantear problemas gravísimos, ¿eh? Y ahí en la comisión de codificación hubo 2 o 3 compañeros, entre otros Manuel Cancio, Enrique Peñaranda, que son de la Autónoma de Madrid, que también están, que propusimos la violación por imprudencia en estos casos, ¿no? Que puede haber discusión sobre la edad, sobre el consentimiento por parte de ella, que él no llegue a conocerlo, porque en esa situación no se plantea una situación de error. Esto llamó mucho la atención y nos criticaron enormemente, y curiosamente en la reforma del Código Penal sueco, la última reforma, que es de hace 3 meses, se ha introducido la violación por imprudencia. Se ha introducido la violación por imprudencia precisamente para estos supuestos de error sobre el consentimiento. Claro, esto tradicionalmente no se planteaba porque se entendía que para que hubiese violación tendría que haber una situación de violencia, de una intimidación importante, de una respuesta fuerte por parte de la mujer. Cuando eso se ha ido abajo y no se requiere esta respuesta fuerte por parte de la mujer, pueden dar lugar a situaciones de error, y por tanto ahí se ha creado, repito, por ejemplo en Suecia, en España no creo que lo consigamos, porque la potencia que tienen los movimientos feministas, bueno, a mí casi me matan, pero da igual, ellos no se atrevieron, mis 2 compañeros, como son hombres, no se atrevieron a decirlo, lo tuve que decir yo. Entonces la mala de la película soy yo, pero en todo caso creo que cabe la violación por imprudencia en estos casos, por un error de tipo, precisamente, error sobre un elemento esencial del tipo, que es la ausencia de consentimiento por parte de la víctima. La ausencia de consentimiento, que es necesario que la conozca el autor, porque no es suficiente que haya esa ausencia de consentimiento. Para que haya dolo, el autor tiene que conocer la ausencia de consentimiento. Y el problema sobre el error de subsunción viene dado también por el Convenio de Estambul, porque el Convenio de Estambul habla de violación para todo, todo es violación, lo que eran abusos, lo que eran agresiones, todo es violación. Y luego en Suecia lo han hecho muy fácil, muy fácil. Han hecho violación de 1er grado, de 2º grado, de 3er grado y de 4º grado. Les han puesto grados con penas diferentes, pero a todo le llaman violación. A mí no me parece lo adecuado, creo que con eso desvirtuamos el significado del término, pero bueno, es lo que está viniendo. En España el último borrador del proyecto de reforma también llama a todo violación. Entonces, no sé si he contestado. Pero... ¿Otra persona? Buenos días. Mi pregunta es referente a los supuestos en los cuales, como usted había señalado, respecto a la figura de la ignorancia deliberada. En su país se asume como un supuesto de dolo, y también se ha desarrollado o se ha fundamentado en la figura de las incumbencias como imputación extraordinaria. Mi pregunta va referente a cuál es su postura de usted respecto a la ignorancia deliberada, si fuera de ser asumida como una figura de dolo. Pero en el caso de que no, si se asume como un tema de imprudencia, también se podría plantear como distintos supuestos de punibilidad en distintos supuestos también respecto a la imprudencia. Es decir, si bien puede ser un supuesto de imprudencia consciente, pero también se debería sostener la punibilidad distinta cuando se producen las figuras de ignorancia deliberada. Bueno, creo que entiendo la cuestión. Es una cuestión que hace ya muchísimos años, es decir, que haya una figura intermedia entre la imprudencia y el dolo, ¿no? La idea
Recuerdo Bustos, que era cuando era profesor allí en Barcelona, el profesor Bustos, chileno, Juan Bustos, él planteaba la posibilidad de atenuación para supuestos de dolo eventual, es decir, supuestos que están en el límite entre el dolo y la imprudencia. Y ahora pues tenemos el supuesto de la ignorancia deliberada, que hay quien dice que es un dolo eventual, pero claro, el dolo eventual es dolo, es decir, en los códigos en general hay dolo e imprudencia, dolo culpa, ¿no? No hay dolo eventual, no se castiga de una forma diferente. Esta propuesta de castigar de una forma intermedia, son dos preguntas creo que ha hecho, voy a intentar contestar las dos. Yo creo que no nos soluciona mucho, porque si ahora tenemos dificultades de distinguir entre dolo e imprudencia, eso nos plantearía todavía más problemas. Yo creo que a lo mejor la cuestión está en las diferencias penológicas que hay tan importantes entre el dolo y la imprudencia. Es decir, creo que sería necesario que hubiese un mayor arbitrio judicial en la determinación concreta de la pena. Es decir, que el problema es cuando pasamos de 10 años a 4 años. Por ejemplo, en el homicidio en España, la pena mínima por homicidio son 10 años y la pena máxima en el caso de homicidio doloso, la pena máxima en el caso de imprudencia grave es 4 años. Claro, ahí tenemos un desfase, un decalage que plantea discusión, evidentemente. Pero para mí es un problema de mayor arbitrio judicial para más que crear una figura intermedia, esa posibilidad de que el juez tuviese mayor capacidad de aplicar la pena en un otro nivel. Por ejemplo, en Alemania la pena es hasta 10 años. Entonces el juez ahí puede motivar 7, 8, 6, es decir, tiene que motivar, tiene que trabajar, eso sí, pero se le da un mayor arbitrio. Claro, eso hace falta confiar en los jueces para poder hacer eso. Yo creo que esa sería la solución, no crear una figura intermedia. Porque estas figuras intermedias, incluido la ignorancia deliberada, provienen de Estados Unidos, que ellos tienen 5 formas de tipo subjetivo, no se llamaría tipo subjetivo, porque es como de culpabilidad, o no se sabe muy bien de qué, pero bueno, en todo caso, su construcción es mucho más primitiva, yo siempre digo que es del oeste, no, a veces copiamos cosas y en derecho penal creo que estamos mucho más avanzados nosotros que ellos, pero bueno, la ignorancia deliberada viene de ellos. Si yo creo en la ignorancia deliberada, creo que la ignorancia deliberada, si le exigimos todos los requisitos que son necesarios para que esa llamada ignorancia deliberada sea dolo, creo que es dolo directamente. Es decir, si los elementos, porque en el fondo es una comisión por omisión, o incumbencia, como decías, o Obliegenheit, ¿no? En Alemania traducido por incumbencias, que aquí en España no le gusta esa traducción de incumbencias, pero como no hemos encontrado otra nueva, pues seguimos con las incumbencias. Imputación extraordinaria, que en el fondo la imputación extraordinaria al final es todo, porque al final la comisión por omisión es imputación extraordinaria, la imprudencia es imputación extraordinaria, la actio libre en causa es imputación extraordinaria. Yo no sé si estoy muy de acuerdo con todo eso, pero bueno, en todo caso vamos a dejarlo ahí, vamos a la ignorancia deliberada. En el planteamiento más restrictivo de ignorancia deliberada se requiere que en un primer momento una persona que está en una especial situación de deber, tiene indicios de que se pueda ir a cometer vaya a cometer un determinado delito en su ámbito de competencia, en su ámbito de dominio, ¿de acuerdo? Y existiendo esos indicios, existiendo esa situación de deber, existiendo la competencia sobre ese ámbito, esa persona que tiene la información a su alcance y que tiene el deber de informarse, no lo hace. Tiene la facilidad de informarse, tiene el deber de informarse y no lo hace. Yo creo que en ese caso le podemos llamar ignorancia deliberada, pero eso claramente es dolo. Es decir, ese sujeto no sabrá a lo mejor en qué momento se va a cometer el delito, cómo se va a cometer exactamente el delito, pero él sabe que se va a cometer el delito, el tipo de delito que se va a cometer, y por tanto ahí él se pone en situación de no saber porque no quiere saber. Por eso se habla de deliberada. Ahora, no querer saber, ¿qué pasa? Si yo no quiero saber es porque sé. No sé si ese juego de palabras se entiende. Es decir, para decir no quiero saber es que sé algo, porque si no, ni siquiera me planteo que no quiero saber. Es decir, por tanto, yo creo que en esos casos claramente son situaciones de dolo. Cuando se dan todos estos elementos, sobre todo esta idea de persona que tiene la competencia sobre ese riesgo, que tiene el dominio sobre ese riesgo y tiene el deber de informarse sobre ese riesgo, y hay indicios de la existencia de ese riesgo. Yo creo que eso es dolo. Le llamemos dolo eventual, ignorancia deliberada, eso es dolo. Pero con todos esos requisitos. Lo que no podemos hacer es ampliar absurdamente la ignorancia deliberada a supuestos de imprudencia. Eso es lo que no creo que sea admisible.
Y luego el problema que planteaba con el caso del ejemplo del tráfico de drogas, ¿no? Hasta qué punto luego podemos aplicar un tipo cualificado cuando eso no entraba dentro de los indicios previos que tenía esa persona, ¿no? Entonces ahí eso me plantea dudas, ¿no? Y claro, ahí tenemos un problema también con la expansión del dolo por determinados autores. Por ejemplo, hay un autor argentino, Gabriel Pérez Barberá, que plantea un concepto de dolo como infracción del deber de cuidado. Realmente, como una mayor o menor gravedad de la infracción del deber de cuidado, pasamos al dolo. Yo creo que no. Cuidado, yo defiendo un dolo como conocimiento, y normativizado, objetivado, pero no desde luego en ese nivel de decir que es lo mismo, que es una infracción del deber de cuidado. Creo que hay que probar que la persona conocía. Una última pregunta. Eso tiene otro tipo de antecedentes. Nosotros somos un país multicultural, pero además muy marcado. Por ejemplo, en la selva tenemos zonas donde la civilización no ha llegado, no tiene ninguna relación, y entonces ocurrían o se encontraban hechos de carácter criminal. En el Código de 1924, que era un código bastante expresivo de la realidad de nuestro país en ese tiempo, por ejemplo, se consideraban que deberían proteger a los salvajes, a los indios salvajes, a los analfabetos, ese tipo de cosas, y ocurría un hecho que se denominaba el Servinacul. Eso es parte de la historia, sobre todo albandina, de que en sus fiestas, ¿no?, tenían relaciones con chicas que incluso eran menor de edad en ese tiempo, aquí es 14, ¿no?, y de pronto el sargento del pueblo subía y preguntaba, y los llevaba presos, y ellos no entendían, porque en la siguiente fiesta se podían seguir alternando, porque era parte de su comprensión. Entonces, desde ese punto de vista, el Código de 1921, que es el Código vigente, ¿no?, entendió que era necesario, ¿no?, y precisarlo de una manera más específica. Y es cierto lo que he dicho, aquí, quien me presionó el uso de la palabra, que hay una cierta desconfianza. En Perú hay una cierta desconfianza en los jueces. Por ejemplo, en la legítima defensa le han explicado en el artículo qué se debe entender por proporcionalidad, ¿no?, con la finalidad de que no cometan errores, porque mucha gente antes que se defendía legítimamente utilizaba un arma de mayor envergadura frente al hecho, pues decían que no era legítima defensa. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Sí, en realidad el artículo 15 lo que contiene es un error de previsión. Y esto es una comprensión del mundo, solamente que tienen un reconocimiento más expreso. Eso es un poco la idea. Pero sí, es un tema que en Europa ahora es muy vigente, con todo el problema de inmigración, es muy vigente. Por ejemplo, en Francia, lo que les obligan cuando les dan la residencia es a firmar una especie de contrato de estar de acuerdo con las leyes del país, con los valores culturales del país, etc. Es decir, les hacen incluso unos cursos de lo que es la cultura que tienen que admitir, y si no se tienen que ir. Es decir, para dar la residencia les exigen ese tipo de actuaciones, ¿no? Eso en muchos países se está planteando esas cuestiones. Por ejemplo, en Holanda, en casos de estos con culturas diferentes, pues hay un antropólogo en el juicio siempre, que es el que valora si realmente eso tiene un contenido real o no tiene un contenido real. Es un tema que en España, por razones, en Europa, por razones diferentes de Perú, pues algo que no existía ese problema, vamos a decir, actualmente es un problema muy vigente. Bueno, el tema de la burka, por ejemplo, ¿no?, en Europa, bueno, ¿no?, y luego los australianos, que son más estrictos, ¿no?, o sea, no le admiten ninguna posibilidad a un extranjero de que no se lo reconozca en las leyes australianas. Un poco lo que está ocurriendo. Sí, sí, ¿no? En Francia, por ejemplo, que siempre ha sido el país libre, ¿no?, la libertad, igualité y fraternité, pues Francia son los más duros ahora con el burka, ¿eh? O sea, quiero decir que no están prohibiendo el burka. En cambio, el Tribunal Constitucional nuestro ha dicho que no se puede prohibir, menos en casos de no sé qué. Bueno, hay toda una cuestión ahí muy compleja, ¿no? Porque incluso en Francia quisieron prohibir los trajes de baño burka, que son como una especie de trajes de neopreno, ¿no?, de estos de tipo así. Y claro, entonces dijeron, hombre, pero si esto es lo mismo que los que hacen windsurf con traje de neopreno, pues entonces no podemos prohibirlo. Bueno, eso son cosas que están planteando mucha discusión, pero realmente difíciles de solucionar también. Bueno, muchas gracias. Para finalizar, tenemos unos reconocimientos por su visita a la Facultad de Derecho, que lo vamos a hacer presente. En inicio,
un diploma de reconocimiento por su exposición el día de hoy, que ha sido entregado. Aplausos. Asimismo, se le va a poner el pin de la facultad, bueno, de la universidad, el escudo de la universidad, en señal de bienvenida a la Facultad de Derecho. Asimismo, se le va a entregar una placa que queda como recuerdo de su visita a la Facultad de Derecho. Finalmente tenemos, a nombre de la revista peruana de Ciencias Penales, Seguimos tenemos haciendo, entrega de no los llega a dos últimos 25 números. años. Bueno, muchísimas gracias. Para finalizar tenemos palabras señor doctor Urquizo, doctora Ibisu, estimados alumnos, quiero en representación del decano de nuestra facultad agradecer la presencia de la profesora, luego esta magnífica exposición sobre un tema muy interesante. Yo recuerdo que en un momento ejercí la magistratura, tuvimos oportunidad de aplicar estos principios, estos aspectos relacionados con la corrupción. Yo recuerdo que había una gran discusión entre los miembros del tribunal para determinar cómo debemos aplicar este tema. Porque ustedes han observado que es un tema bastante polémico. Hay bastantes temas, bastantes aspectos que se desarrollan en el campo de la doctrina, la jurisprudencia, ¿no? Y va a seguir todavía el tema en discusión. Bueno, no me quedan más palabras que agradecer la presencia de esa magnífica exposición. Muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia y se da por concluida esta exposición. Muchas gracias.